Gracias por su preferencia. Me permito saludar. Estamos ya en comunicación virtual con el magíster Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Magíster, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué grato saludarlo. Bienvenido al programa de Primera Mano. Para Cochabamba y el país, Ivonne Gutiérrez lo saluda. ¿Podríamos encender el audio, por favor, magíster? No lo estamos escuchando para que tengamos una mejor comunicación con usted. Es que me lo apagaron. Buen día. Ahora sí. Qué grato saludarlo. Saludos. Muy buenos días. Bienvenido. También me permito saludar para esta entrevista y análisis el doctor Alfredo Mancilla. También forma parte del directorio del Colegio Nacional de Economistas, docente universitario. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, doctora Gutiérrez, estimados televidentes, profesora Acamine. Qué importante interactuar en este espacio para reflexionar la conducta de los agentes económicos y lo que está ocurriendo en la economía boliviana. Definitivamente hechos que marcan la historia de nuestro país, magíster Acamine, con relación a qué me podría yo tener como respuesta por parte suya, en el entendido de que el 26 de junio hemos tenido un golpe de Estado, intento fallido, un show, pantomima. ¿Cómo califica usted? Porque ese elemento ha hecho que no solamente tengamos repercusiones nacionales, sino también internacionales. Caso Milei, del presidente de Argentina, que dice, bueno, esto es como una tomada de pelo, ¿no es cierto? No hagan, en todo caso, anuncios falsos o que alerten o alteren la situación, obviamente, de convivencia sana con otros países. ¿Cómo usted lo denomina? ¿Cómo califica esta situación del supuesto golpe de Estado que hemos tenido la anterior semana en Bolivia? Bueno, la verdad que el efecto en la economía, desde mi punto de vista, se va a hacer sentir. Hay un antes y un después de lo que es el supuesto golpe de Estado. Y obviamente que un antes es que teníamos una economía con dificultades. El después es que estas dificultades se pueden ahondar, no solamente por un tema de la percepción del ciudadano, del agente económico, sino también de la percepción del mundo respecto a la estabilidad política que tiene nuestro país, ¿no? Y como sabemos, la política está vinculada estrechamente a lo que es la economía. Entonces, el tema de hablar de que hubo un retiro en un par de horas de 200 millones de bolivianos en los cajeros automáticos, el tema de hablar de que la gente está aprovechando de alimentos, está comprando alimentos más de lo debido. El tema de que en ese día también se dispararon las colas en los surtidores, obviamente que nos da una idea, una pauta de cuán desconfiada está la gente de lo que son los gobernantes, ¿no? Entonces, el tema del golpe, el supuesto golpe, o el autogolpe, como le dicen, es necesario, urgente, que sea claro, se esclarezca este caso, para poder, en cierta forma, volver a lo que es la confianza, cierta confianza que tiene, digamos, el ciudadano en el gobierno, ¿no? Si esto queda en la nebulosa, si no se aclara, obviamente que van a haber muchas interrogantes que van a tener un efecto en lo que es la inestabilidad en la economía. Va a profundizar seguramente los problemas económicos y lamentablemente no tenemos soluciones, no tenemos vistas o propuestas de política económica que puedan solucionar el tema, de dólares, el tema de escasez de combustible, el tema de incremento de precios y obviamente el tema de lo que es el empleo sobre todo, ¿no? Entonces, es una situación compleja y obviamente que si ha sido un show, como se dice por ahí, obviamente que el impacto en el ciudadano no ha sido evaluado. Más seguramente ha sido evaluado un impacto político y obviamente que esto no nos hace nada bien, ¿no? Esta situación. Perfecto. Yo tomo en cuenta lo que usted mencionó, el antes y el después del supuesto golpe de Estado que hemos tenido en Bolivia y cómo se comporta la economía. La consulta la traslado al doctor Alfredo Mancilla, tomando en cuenta de que hay pormenores muy importantes que se deben considerar. La situación de que la gente se ha alterado, ha habido una conmoción social, podríamos establecer, toda vez de que familias muy humildes que tenían 200 bolivianos para sobrevivir, porque no podemos hablar de vivir cómodamente, sobrevivir todo el mes, lo gastaron comprando prácticamente 2 maples de huevo y lo gastaron ese mismo día.
O sea, una situación que se replica a nivel nacional y que creo que no han tomado en cuenta aquellos quienes orquestaron este golpe de Estado o supuesto golpe de Estado, no consideraron cuáles iban a ser las consecuencias. Doctor Mancilla, ¿qué opinión tiene? Es importante reflexionar que la credibilidad del político incide en la política económica, incide en la generación de empleo, en la activación y reactivación de la economía. Desde la pandemia el gobierno no ha tenido esa capacidad de por lo menos activar la economía. Hoy estamos en un proceso de estanflación que no goza de credibilidad el gobierno central, y cuando no goza de credibilidad y existen este tipo de hechos, ¿qué es lo que pasa con la gente? Cuida su dinero, prefiere tener liquidez debajo del colchón. Eso ya ha ocurrido en un primer momento con el tema de los dólares. Esa preferencia por la liquidez debajo del colchón, porque hay incertidumbre, se traduce en un comportamiento estancado de la economía y con efectos de lo que es el cambio climático. Ha habido sequía, ha habido, si quieren, ciertos momentos en los cuales se ha perjudicado la producción por este aspecto. Entonces existe especulación. En nuestro medio la especulación se da en demasía, y cuando hablo de una especulación en demasía, los bolivianos no están comprometidos con el desempeño de la economía y el desarrollo multifacético. En consecuencia, entre comillas, supuesto golpe, vamos a decir, que lo hemos razonado bastante y que con los indicadores aumenta la popularidad del primer mandatario, pero una popularidad en descrédito más que en crédito, en credibilidad. Entonces va a perjudicar en la perspectiva de generar financiamiento, de activar el multiplicador del PIB, la generación de empleo y los otros elementos que inciden fundamentalmente en este tema de generar economía con credibilidad. Entonces estamos en un momento, un punto de inflexión, vamos a decir, que tiene que razonarse convenientemente, porque en algún momento también hemos indicado, no podemos tener políticos que sean pinochos, que sean mentirosos. Debemos tener políticos que sean estrategas, que entiendan la demanda y por supuesto vayan activando la economía y recuperen en el tiempo el tema de lo perdido desde el 2019, porque este es un gobierno que ha generado inversiones como en un juego de casino. Entonces ha apostado a la inversión industrial, pero no está estudiando los mercados, no ha estudiado el retorno de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Por eso que hoy no tenemos reservas internacionales netas suficientes para activar como corresponde el comercio internacional, y de otra manera decirles que no se ha tenido la capacidad de estudiar la viabilidad, la gestión de riesgos y la fiabilidad de esas inversiones. Magístra Camine, ¿usted considera que precisamente el presidente Luis Arce Catacora ha logrado mejorar su popularidad? Eso es lo que decía el general Zúñiga, ¿no es cierto? Era una estrategia armada, con gastos, porque manejar toda esa situación de soldados, de tanquetas, prácticamente estar fuertemente armados, es un movimiento también que representa gasto, porque para mí no es inversión, ¿no es cierto? ¿Ha logrado el presidente Arce, según su punto de vista, magíster, popularidad, estabilidad en cuanto a presencia como gobierno nacional que lo tenemos? Porque se habla obviamente de que hemos perdido credibilidad no solamente ante la opinión internacional, sino también aquellos inversores que tal vez estaban viendo como estratégico invertir en Bolivia, pero con esas situaciones, ¿no cree usted que se ha creado una incertidumbre a nivel nacional e internacional? Y además, puntualizo, ¿qué tipo de políticas ahora deberá tomar el gobierno después de esta situación? Bueno, se ha creado, sí, hay una mayor inestabilidad, podemos decir, en lo que es el manejo de la economía, porque si analizamos lo que es el tipo de cambio paralelo, por ejemplo, ya se posicionaba en un nivel superior a 9 por dólar. Entonces, el año pasado se hicieron todos los esfuerzos para que el tipo de cambio paralelo se maneje dentro de lo que es entre 7 y 8. Pero ahora fíjate vos, justamente ayer veíamos, está ya posicionado sobre 9.
Eso es parte de inestabilidad económica. No se puede decir que no, que el tipo de cambio paralelo no es un problema y que pueda acentuarse en los próximos meses de continuar elevándose, ¿no? Hay una proyección de que a fin de año, si es que no se soluciona el tema de los dólares, el tipo de cambio podría llegar a 13 o superar la barrera de los 13 por dólar. Entonces, el tema de buscar de repente popularidad con este tipo de acciones, yo creo que tiene un costo demasiado elevado. No solamente para la economía nacional, por la movilización que significa, ¿no?, el tema de tropas del ejército, sino también un costo demasiado elevado para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que vive el día a día. No nos olvidemos que el 80-85% de nuestra población, según estudios del Banco Mundial, está bajo lo que es una economía informal. Eso quiere decir que tiene ingresos diarios o semanales. Entonces, el tema de poder tener un escenario bastante inestable ocasiona de que, por ejemplo, empresarios estén pensando o posponiendo lo que son las inversiones. Ocasiona de que el individuo consuma netamente lo necesario y empiece un proceso de ahorro para posibles situaciones complicadas en el futuro, en los siguientes meses. Implica también de que se pueda dar una desconfianza de cierta forma en el sistema financiero, y esto se dé mediante el retiro de ahorros, ¿no? Entonces, no quiero ser pesimista, pero lamentablemente es parte del análisis objetivo que se tiene que hacer, mirando lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo, porque lamentablemente ahorita las medidas que se toman están vinculadas justamente a lo que es el corto plazo. ¿Y el largo plazo qué pasa? En el mediano plazo, ¿qué acciones se piensan tomar? ¿Cuáles son los resultados esperados? De repente son preguntas que he visto que se le hacen mucho a los hacedores de política, pero que no tienen una respuesta clara. Dicen que esto va a mejorar, pero no dicen cuándo, qué fecha es cuando vamos a ver que las cosas mejoren. Algo que es súper práctico y sencillo. El tema de dólar, que de repente es la mayor preocupación, mientras no se nivelen las reservas internacionales netas, ¿no?, a un monto aproximado de 7.000 millones de dólares, vamos a continuar con esta inestabilidad en el tipo de cambio. Mientras no se tomen decisiones acerca de la importación de combustible, ¿no?, vamos a continuar con problemas de abastecimiento, porque estamos hablando que el Estado debe conseguir alrededor de 200 millones de dólares mensuales para importar combustible, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es súper sencilla, ¿no?, que Yacimientos entregue el proceso de importación de combustible a una empresa privada, que ella se encargue de comprar los combustibles, o una, dos o tres empresas privadas que se encarguen de comprar combustible y que ellas vendan el combustible a los surtidores. Pero ¿y la subvención, Jorge? Me podés preguntar, la subvención, tal como sucedía antes del 2006, se la podía pagar en títulos valores a estas empresas mayoristas. Entonces, un par de recomendaciones que en su momento funcionaron, y obviamente nos hace repensar cómo estábamos nosotros hace unos 15 años atrás, o a qué niveles nuestra economía está volviendo a manejarse referente a lo que son reservas. Podemos encontrar la solución o podemos encontrar las políticas que se pueden tomar o adecuar a nuestra realidad en estos tiempos. El tema de conseguir 7.000 millones de dólares, debería buscarse un financiamiento expreso, un financiamiento bien específico para reforzar las reservas, y esto estaría atado también a algo que no parece bueno, pero se tiene que analizar el tema de lo que es la devaluación de la moneda. Esto porque obviamente ya el 6.96 y 6.86 ya no es muy difícil que volvamos a tener ese tipo de cambio, no es un tipo de cambio real, y lo único que está haciendo es lastimar nuestra economía. Está lastimando porque estamos manejando un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio real que está en 9, y esa diferencia justamente hace un daño. Esa depreciación hace un daño importante a lo que son las empresas, por un lado. Por otro lado, los importadores están sufriendo, ¿no? Altas comisiones
el tema de conseguir dólares para poder hacer importaciones, y esto se traduce en un incremento en el precio de bienes importados o insumos importados. En el caso de los insumos importados, se traducen en un incremento de los precios producidos en nuestro país con insumos importados. Entonces, te das cuenta, el problema no es menor, ¿sí? Y lo que me preocupa a mí es que en el mediano plazo no veo una luz con que el Estado pueda seguir manteniendo este tipo de políticas sin pensar en una devaluación y sin pensar en alguna liberación del precio del combustible. Pero ahora bien, doctor Mansilla, a propósito de lo que analiza el magíster Acamine precisamente, ¿qué podríamos establecer cuando al parecer no existe la intención del gobierno nacional de lograr el cambio en el tipo del cambio de dólar, más bien 6.96, 6.86, que se establece como oficial en nuestro país? Al parecer no hay una intencionalidad, y cuando este gobierno en este momento se encuentra al parecer acorralado por las diferentes demandas sociales, es el caso de los médicos que ya anuncian no solamente un paro de 96 horas, un paro de 5 días, cuando otros sectores sociales también, como los transportistas, no están satisfechos con una solución que habrían llegado y que posiblemente volvamos a tener problemas como bloqueos, paros, lo que se está viviendo en este momento en Caracollo cuando hay descontento de esos pobladores. O sea, ¿cuál es la situación que usted analiza complementando el análisis que realizó el magíster Acamine, doctor Mansilla? Es importante entender dentro el peso de 85% de informalidad y el resto de economía formal. Se tiene que gestar un cambio social real a partir de un pacto para hacer desarrollo, economía y desarrollo. ¿Qué implica todo ello? Que los actores de la economía tienen que aprender a cumplir sus roles, tienen que hacer complementos, y el hacer complementos, cumplimiento de roles, implica disentimiento, pero que no puede ir al resentimiento. En la economía boliviana, si se quiere mantener el tipo de cambio con el argumento que tiene el gobierno, que se sustenta en la ley 1503, la ley del oro que se llama, entonces se está buscando capitalizar, se están vendiendo bonos de tesoro, pero el problema de fondo es la velocidad, el compromiso, y cuando hay elementos de perturbación, como el caso de un supuesto golpe de Estado, cuando no hay respaldo de lo jurídico, cuando hay disentimiento interno en la política, en el gobierno oficialista, es difícil conseguir dólares, es difícil conseguir crédito. Entonces, ¿qué tiene que hacer un primer mandatario? Tiene que convocar a una cumbre, tiene que generar una nueva agenda para la economía y el desarrollo. Uno no puede gobernar en función del capricho o en función de los caprichos que puedan tener un grupo de políticos o un conjunto de personas que piensan que el norte del desarrollo de la economía se da a través del populismo. Tenemos que equilibrar. El modelo de economía plural está desequilibrado. Tenemos un cooperativismo con bastante corrupción. Tenemos la parte comunitaria que no genera sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no hay capacitación. El desempleo es estructural. Y cuando hablo de un desempleo estructural, no funciona el modelo de educación. No se desarrollan competencias que permitan generar valor real en la economía a través de inversiones estudiadas. Por eso que tendríamos que enfocarnos en un nuevo pacto social para hacer economía y desarrollo. ¿Cómo formalizamos la economía? Es la gran pregunta, porque con ese peso del 85% se pueden conseguir dólares, pero tuviéramos que estar muy asociados al lavado de dinero de la economía sucia. Entonces, ¿se ha hecho eso en la economía boliviana históricamente? Cierto. Por eso que esta es una economía que está blindada, entre comillas. Pero se trata de generar un proceso industrial, se trata de generar mayor nivel de bienestar, disminuyendo las desigualdades. Se tienen que estudiar las inversiones. No se puede invertir sin conocer el mercado, sin saber qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir. Y este aspecto es disfuncional. Entonces, este es un espacio para llamar a la reflexión a los políticos, a los agentes económicos que son demasiado disfuncionales, y por eso que estamos en este tipo de situación incierta. Una cumbre donde deben participar diferentes actores y sobre todo aquellos que de alguna u otra manera hacen que crezca no solamente la economía de nuestro país,
hablamos también de la situación de exportaciones. ¿Cuál el producto que se tiene de un trabajo que debería ser entre lo privado y lo público, que permita a aquello buscar nuevos mercados en el exterior para los productos que nosotros tengamos? Cuando un gobierno nacional, Magístera Camine, habla y establece de que somos un país con miras a un proceso de industrialización y habla de grandes empresas y muchas de ellas ni siquiera funcionan, y aquellas que sí funcionan los resultados son negativos en cuanto a lograr ingresos precisamente. ¿Qué tipo de política se debería tomar en función de esto cuando no tenemos gente idónea en lo que significa la gobernabilidad de nuestro país? Porque nomás al parecer está primando la situación política. Cuando el gobierno nacional se reúne con actores laborales, Central Obrera Boliviana, y determinan cuánto va a ser el incremento salarial a los trabajadores, donde los empresarios tienen pues una gran cantidad de trabajadores y obviamente ellos son los que pagan los salarios, ¿no es cierto?, los sueldos. O sea, ¿qué cambios trascendentales debemos tener a corto y a mediano plazo, por favor, Magíster, con todos estos antecedentes que parecen totalmente desfavorables? Claro, el tema es que si utilizas la misma fórmula vas a tener los mismos resultados. Entonces, sobre la base de lo que hablaba el doctor Mancilla, se tiene que repensar la economía nacional en base a nuestra realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra realidad que estamos viviendo? Menores ingresos. Menores ingresos fiscales, ¿no? Y eso debería condicionar justamente la cantidad del gasto público para poder manejar en cierta forma una finanza saludable. Esa es la política que se debería repensar. Hay que tener en cuenta que la economía es dinámica, no es estática. Los modelos económicos tienen que ajustarse y en casos extremos cambiarse. Entonces, si se tuviera esa mirada y no se quisiera mantener a capa y espada un modelo que lamentablemente desde la inversión pública no va a poder volver a ser el mismo que teníamos en 2013, 14, 15 y después los siguientes años en menor intensidad, no vamos a volver a tener este mismo nivel de inversión pública, no por más que nos prestemos millones y millones de dólares. Entonces, yo creo que se tiene que pensar en la reestructuración del Estado para poder ser eficiente en el uso de los recursos escasos. Y ahí va lo que dice el doctor Mancilla, ¿no? Repensar justamente en el qué, en el cómo y el para quién, ¿no? Entonces, es increíble cómo con conceptos básicos de economía vos podés justamente hacer un análisis que te permitiría, en cierta forma, atacar los problemas estructurales que tiene el país. Problema principal, gasto público, déficit fiscal. Problemas que acompañan a este mismo es el tema de la condición de nuestra economía o la característica de nuestra economía, primario exportadora, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre a la expensa de un recurso natural para poder generar desarrollo. El gas se está acabando, se va a acabar en 5 años más, y bueno, en buenos términos. Dios quiera que se pueda ampliar este plazo hasta que podamos instalar una política de litio, una política del acero, con un montón de litio con los salares. Pero yo creo que vamos a continuar, esa es nuestra historia. Entonces, el cambiar el paradigma de desarrollo es fundamental, y eso no lo va a hacer de repente un gobierno central. Puede ayudar, claro que sí, pero yo creo que el desarrollo, la planificación de desarrollo tiene que darse desde los departamentos. Tiene que volverse a potenciar lo que eran en su momento las corporaciones de desarrollo. Hay que darle más recursos a las gobernaciones. Hay que generar esos entes de planificación que permitan identificar las potencialidades en los departamentos y que permitan justamente, ¿no?, una atención territorial de toda la población. No poder gobernar desde mi punto de vista, ¿no?, con altas expectativas desde un escritorio a 3.600 metros sobre el nivel del mar. No se puede. Eso es lo que obviamente tenemos que cambiar. Tenemos que
dar mayor poder a las gobernaciones, tenemos que dar mayor poder a los municipios, porque esos gobiernos son territoriales, ellos ven la necesidad de la población. Tenemos que dejar de pensar en estirar como un chicle los números para tener un crecimiento económico elevado y reemplazarlo por indicadores de desarrollo que te permitan, ¿no?, observar y visitar in situ a nuestra gente, a la gente que vive en todo el país. El presidente no es presidente de los masistas solamente, tiene que ser presidente de todos los bolivianos. Y entonces eso conlleva el de poder comprender cómo viven diferentes sectores, ¿no?, a lo largo y en cada rincón del país. Entonces, el cambio, si te das cuenta, es bastante amplio con lo que hay que hacer. Y obviamente que el tema político va a marcar la agenda, está marcando la agenda, lo marcó ayer, marca ahora y va a marcar el futuro. Lamentablemente, de repente, todo lo que te digo está en una línea paralela a lo que plantearía el actual gobierno, ¿no? Magíster Acamine, gracias por haber estado con nosotros. Importante conocer prácticamente el análisis que realiza de la actual situación económica que atravesamos los bolivianos, el antes y el después de lo que ha significado el golpe de Estado, supuesto golpe de Estado, el 26 de junio, que reitero, marca historia en nuestro país. La próxima invitación, por favor, estemos preparándonos, hablaremos de la billetera digital, de los Bitcoin, cómo implica, cómo incide, cómo se prepara, cómo se utiliza o no en Bolivia. Estaremos con usted en próxima oportunidad. Mientras tanto, gracias por haber participado en De Primera Mano. Gracias, querido Ivonne, y gracias al doctor Mancilla también. Un abrazo fuerte hasta Cochabamba. Un saludo para toda esa hermosa gente que vive en ese departamento y bueno, en todo el país donde ustedes tienen alcance. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos conversado con el magíster Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, y también agradecemos la presencia del doctor Mancilla. Doctor, gracias por haber compartido este escenario que tiene que ver, ¿no?, con la profesión que usted tiene, economista. Sin duda es importante la última reflexión que tiene que ver con el gasto fiscal. Un país desarrollado económicamente puede tener y darse el lujo de tener un déficit fiscal alto, pero un país que no hace economía no puede tener un déficit fiscal alto.